¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. En las últimas horas se ha escrito un capítulo decisivo en el caso de los cuellos blancos del puerto. Los hermanitos deben estar bailando en un pie porque son, más bien, las fiscales del caso, Rocío Sánchez y Sandra Castro, las que, enfrentadas desde hace meses ya, han sido separadas del caso, luego de que la una a la otra se lanzaran muy extrañas responsabilidades que pondrían muy contento a un Inostroza cualquiera. La fiscal de la Nación las ha separado del caso luego de estas mutuas acusaciones con un colaborador eficaz en el medio, o quizá dos, tome nota, que ha puesto a la Fiscalía de la Nación patas arriba. Anoche en este programa la fiscal Sandra Castro reveló haberse reunido con el expresidente Martín Vizcarra en el año 2018, junto a la fiscal Rocío Sánchez. Según Castro, pudo haber sido en julio. Según el periodista Ricardo Uceda, previo al destape de los audios que detonaron el Consejo de la Magistratura de los Hermanitos y de Walter Ríos, César Inostroza y Antonio Camayo, Martín Vizcarra se enteró por la fiscal Sandra Castro de algo que no debió enterarse así en una cita informal, sino a través de una notificación o una citación fiscal para iniciar una pesquisa al expresidente, en ese momento. Cito a Uceda. Mediante esta relación impropia, Vizcarra se enteró de que un audio de la investigación fiscal lo vinculaba con operadores de una supuesta mafia judicial en una conversación telefónica con su esposa. Uno de ellos, el expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, dijo que Vizcarra tomaba ron Zacapa en la casa de Antonio Camayo. Vamos a tratar de ir al fondo de esta historia con la fiscal Rocío Sánchez. Hace 18 meses hubiese sido impensable tener que contar esta historia. Fiscal Rocío Sánchez, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, bienvenida al programa. Buenas noches, Jaime. Muchas gracias por la convocatoria a tu programa. A estas horas de la noche, todo indicaría que Inostroza, Ríos, Guido Aguila, el doctor Roque y compañía van ganando un caso que parecía ser la promesa de una transformación de la justicia peruana. Permítame la primera pregunta. ¿En qué momento exacto usted y la fiscal Sandra Castro se distancian y terminan hoy así de enfrentadas y separadas del caso? Pues lamentablemente esto sucede porque Sandra Castro se separa del equipo de mi despacho al realizar actos y conductas que no podían ser permitidas por mi fiscalía. Ella es una fiscal autónoma, tiene su propio despacho y entonces yo decidí que cada despacho pues trabajara de manera autónoma. Sin embargo... ¿Exactamente de qué se entera usted? Lo que sucede es que Castro tenía ciertos privilegios, vehículos de Digimin, choferes de Digimin, tenía facilidades de acceso a la policía y pues yo he sentido que mientras que en un primer momento el trabajo era conjunto, posteriormente ya la propia Fiscalía de la Nación toma una posición y tiene mayor, digamos, vinculación, mayor cercanía con una fiscalía que con otra, ¿no? La Fiscalía de la Nación toma una posición, dice usted, en favor de la fiscal Castro. Sí, es un trato diferente. Y ese empoderamiento que ella ha demostrado en todo este tiempo, pues se ha evidenciado porque finalmente tantos cuestionamientos hacia mi trabajo, infundados además sobre retardo. Primero empezaron las denuncias, presuntas denuncias por retardo en la investigación, luego el chat que asumen que yo tenía una posición política, cosa que nunca se ha aprobado y no se podrá aprobar. El incidente con el Partido Morado. Exacto. Entonces, a partir de allí ya el ataque era mucho más radical para con mi persona y con mi trabajo. ¿Solo la fiscal Sandra Castro o como usted está señalando que había una posición tomada desde la Fiscalía de la Nación, es decir, la fiscal Zoraida Ábalos, ¿siente usted que ese ataque venía también desde el despacho de la doctora Ábalos? Sí, por lo siguiente, Jaime. Yo ya no formo parte del equipo especial por disposición de la señora fiscal de la Nación
Yo he tomado conocimiento, no ahora, pero hace poco tiempo, que se desarrollaron lobbies entre altas esferas del Ministerio Público y algunos medios de prensa con la desacreditar mi trabajo. ¿Puede repetir, por favor? ¿Puede repetir un poquito que se fue el audio? Repita, por favor. Usted dice que habían lobbies. Que he tomado conocimiento a través de otros medios de prensa que se desarrollaron lobbies desde las más altas esferas del Ministerio Público con algunos medios para desacreditarme. ¿Quiénes la desacreditaron? Y yo he tomado conocimiento de eso, ¿no? Que se enviaban, por ejemplo, a diferentes medios periodísticos, escritos, WhatsApp, información sobre mis nombramientos, sobre mi vinculación familiar. ¿Quiénes mandaban a quiénes? ¿Puede identificar usted? Las más altas esferas del Ministerio Público. La Fiscalía de la Nación. Se debe entender así, no me han dado nombres de personas determinadas, pero esa es la información. ¿Y a qué medios se refiere usted? No podría decirlo en este momento, porque así como ustedes han recibido una información de una fuente, yo también la he recibido en ese sentido. De acuerdo. Pero es corroborable porque algunos medios de prensa serios, además, así me lo han indicado. Cuando usted se entera de esta posición tomada desde el Ministerio Público, desde la Fiscalía de la Nación, ¿qué hace usted? Me dedico a hacer mi trabajo, a tratar de acelerar el proceso en sí, a obtener resultados. Mucho se cuestiona por qué no hay una acusación, por qué no hay resultado, pero el trabajo fiscal también requiere de un soporte logístico. Mi fiscalía ha solicitado constantemente a las áreas correspondientes que se nos asignen el personal adicional. Esta fiscalía tiene a la fecha 5 fiscales adjuntos, 2 asistentes en función fiscal. Y es recién con la designación del doctor Pablo Sánchez Velarde que por fin podemos contar con un grupo de personal nuevo, noviembre 2020, recientemente, que es un personal por terceros, que son jóvenes que están apoyando en el trabajo diario de esta fiscalía. De acuerdo, a ver, entonces, ¿cuál fue el nivel de confianza entre la señora Sandra Castro y el expresidente Martín Vizcarra? Porque la reunión que ella revela anoche asegura que fue usted quien la pidió. Eso yo ya lo he aclarado y lo he descartado también. No es verdad que yo haya solicitado una reunión. En primer lugar, porque yo he desconocido dónde vivía Sandra Castro a la fecha de la reunión. Yo he desconocido que en su condominio vivía, por ejemplo, el señor presidente de la República. Es ella quien me invita, es ella quien me convoca. Y esto se ha realizado no en el mes de julio, como ella ha indicado, y tampoco en el domicilio del presidente Vizcarra, sino en la casa de una vecina de ella, en un 6º piso, en otra torre, y eso habría sido alrededor del mes de marzo, fines de marzo o mediados de marzo, más o menos, después de que el presidente asume, que entiendo es el 20 o el 21. A ver, ahí vamos, porque hay 2 versiones que la citan a usted, pero que parecen contar situaciones que nos gustaría que la pueda aclarar. Ricardo Uceda dice hoy que una vez Sandra Castro la invita a su casa y cuando llegó usted le pidió o ella le pide para acompañarla para ver a una amiga en el mismo condominio y llegan a un departamento donde les abre Vizcarra y usted le dice a Uceda, o él recoge su versión: yo me sorprendí, saludé y me fui. No hablé, ni tenía por qué hacerlo, de temas procesales o presupuestales. Es decir, usted no participa en la reunión. Pero a Graciela Villasís usted le dice hoy: ahí me dice que hay una reunión importante en la casa de una amiga, que era bueno que pidamos apoyo porque ahí está el presidente. Me dice, es mi vecino y una amiga nos está facilitando su casa, recuerda. No fue media hora y que usted se retiró cuando terminaron de hablar de la protección que requerían. ¿Puede usted reconstruir este capítulo de la historia porque se da cuenta que hay como 2 versiones? En realidad es una reunión
que la convoca Sandra Castro Ya. en el domicilio de una amiga con la que tenía una vinculación contractual. Recuerdo que estaba realizando algún tipo de contratación por un departamento. Y cuando llegamos, efectivamente estaba el presidente de la República. Es verdad que me sorprendo, pero ante la presentación, porque me presentan, escucho que Sandra expone en ese momento la necesidad, el temor del tema de la seguridad de nosotras en esas circunstancias. Trabajábamos en el Callao. Sí. Y yo complemento mi necesidad o mi realidad de ser madre de familia, y sí es verdad que en el Callao se tiene este trabajo a tiempo completo y de riesgo. Eso es lo único que manifiesto, me despido y me retiro. Yo me he retirado primero de esa reunión, he salido mientras que Sandra esperaba, creo, a la dueña del departamento para que puedan hacer el cambio que corresponde. Y yo me he retirado. Entonces, lo que sí quiero aclarar, Jaime, es que esta reunión no tiene nada que ver con la investigación. ¿Por qué? Porque a esa fecha yo no tenía conocimiento de ningún audio que haya hablado de la vinculación o la cercanía o que tengan conocimiento. No, claro, a eso vamos a ir, el presidente. Ahora a eso vamos a ir en un momentito. Pero entonces, cuando usted va a la casa de esta amiga, usted sí sabía que estaba el presidente. Es que ya cuando abren la puerta, ya uno toma conocimiento de eso. No, pero me refiero con antelación. O sea, usted se dirige a un inmueble y se dirige sabiendo que estaba allí Vizcarra. Es que Sandra me comenta, claro que sí, comenta, es una reunión importante donde va a estar el presidente. Entonces, cuando abre pero la versión puerta, de Uceda dice, yo me sorprendí, saludé y me fui. No hablé ni tenía por qué hacerlo de temas procesales o presupuestales. ¿Esto no es exacto, entonces? No es exacto, no es exacto. No es exacto lo que recoge el periodista Uceda. Es exacto, entonces, lo que recoge la periodista Villasís. Me dice, es mi vecino y una amiga nos está facilitando su casa. Usted se retiró cuando terminaron de hablar de la protección que requerían. Y me retiré, y eso sí dejo en claro, nunca he tenido conocimiento de dónde vivía, no lo he conocido, no lo he vuelto a ver hasta que lo he citado ya formalmente a una diligencia aquí en el despacho, luego que se trascienden las fotografías de Vizcarra en casa de Camayo. Ahora, usted, digamos, entiende que esa reunión era una reunión informal y que por tanto podía prestarse a alguna clase de malentendido, o en un futuro, usted es fiscal y lo sabe, es una investigadora, podría acarrear alguna clase de consecuencias, como por ejemplo las que hoy están viviendo ambas. Están fuera de un caso que, como dije al momento, era un caso que proyectaba transformar la justicia peruana. La voluntad de la investigación y la independencia nunca se ha perdido por parte de mi persona y de mi despacho y de mi equipo. Yo nunca me he vinculado ni he tenido ningún tipo de conversación adicional con el señor Vizcarra. Sin embargo, en la conversación o en la citación que se le toma aquí en su declaración, él sí señala conocer a Sandra Castro y haber conversado en más de una oportunidad con ella en reuniones familiares, sociales, incluso haber concurrido a un matrimonio de un amigo en común. Esta ascendencia, digamos, esta cercanía, no era compatible conmigo. Yo nunca he continuado ni me ha interesado esa vinculación. Sandra era una fiscal autónoma, tomaba sus propias decisiones, y lo que yo creo es que ahora ya se ha concretado pues lo que buscaban desde el principio. Muchas veces he sido atacada. Recientemente, el domingo, una nueva denuncia, un nuevo escándalo de la fiscal del caso Cuellos Blancos del Puerto, que motivara que la señora fiscal de la Nación me retire del caso. Pues finalmente yo he salido a defenderme. ¿Por qué? Las veces que yo he salido en prensa, Jaime, no han sido para sindicar, crear conflicto con nadie. Las veces que yo me he visto obligada a salir en prensa es para defenderme.
Ya, y no es verdad que exista un problema personal entre una fiscal y la otra. No es así. Permítame. Es las evidentes inconductas que ha desempeñado Sandra Castro las que me han alejado, han tomado la decisión de alejarme del trabajo que yo venía realizando. Pero hay un comunicado del Ministerio Público que ha sido emitido esta noche, en el que, además, es firmado por la fiscal de la Nación, y allí dice varias cosas, ¿no? Primero, habla de las revelaciones de la fiscal Sandra Castro anoche en el programa, de la reunión del expresidente Martín Vizcarra. ¿Tenemos el comunicado, Rocío? A ver, entonces, dice ella, rechaza categóricamente las afirmaciones tendenciosas que pretenden cuestionar mi nombramiento como fiscal suprema ocurrido hace más de 7 años por un Consejo Nacional de la Magistratura distinto al defenestrado en el 2018. ¿Usted qué tiene que decir sobre esa primera afirmación? Pues cuando las investigaciones avancen, me alegraría mucho que esa afirmación de la señora fiscal de la Nación se ratifique. Pero también es verdad que existe un proceso de colaboración eficaz en el cual se indicó que habría habido algún tipo de favorecimiento o intermediación a través del señor Cabaza Roncaya, operador político de ese entonces, el caso de la Centralita, y que habrían apoyado en el nombramiento de la señora fiscal de la Nación en ese entonces. Esa investigación esa declaración se encuentra allí. Se han realizado algunos actos de corroboración y no se ha podido avanzar mucho en ese tema, por cuanto es indiciario. Correspondía avanzarlo, pero lamentablemente no se ha podido continuar con la corroboración. Y bueno, ahora pues el nuevo fiscal que asuma verá estos cuadernos de colaboración eficaz y tomará las acciones que corresponden. A ver, antes de pasar a lo de Camayo y regresar a lo de la señora Zoraida Ábalos, para que quede claro entonces, preguntas muy cortas para respuestas cortas le pido, doctora Sánchez. Primero, ¿quién pidió la reunión con Vizcarra? ¿Usted? Yo no la he pedido. ¿Quién la pidió? O sea, ¿cómo se gestó la reunión? El mismo presidente, cuando lo han entrevistado, ha señalado que lo pide Sandra Castro y la vecina es quien se lo comunica. Ya, pero usted acepta, digamos, cuando Sandra Castro le dice, oye, vamos a ir donde Martín Vizcarra, ¿usted acepta ir? Sí. Ya. Sí. De acuerdo. Entonces, ¿dónde se reunieron finalmente? ¿En la casa de la señora, la que ha muerto recién? En la casa de una vecina. ¿Y les abre quién la puerta? ¿Vizcarra? Vizcarra. Pero la señora sale de la casa primero. Sale de la casa primero, recibe a Sandra y después ya el señor abre la puerta. Ya. Entonces, usted me ha dicho hace un momento que sí sabía que usted iba a ver a Vizcarra, porque ya Sandra Castro se lo había dicho en el camino. Entonces, para que quede claro, esa versión de le abrió la puerta, era Vizcarra, se sorprendió y se fue, no es exacta. No es exacta. No pasó, de acuerdo. Ahora, la señora Sandra Castro le hizo saber al expresidente Martín Vizcarra, informalmente, y en una de estas reuniones privadas, de algún indicio que vincule a Vizcarra con Antonio Camayo. En esa reunión, donde yo estuve apenas unos minutos, no escuché hablar absolutamente nada del caso. Ya. ¿En qué momento usted toma conocimiento de si lo hizo así o si fue así, que la señora Sandra Castro le habría hecho saber al señor Vizcarra de algunos indicios que lo vinculaban con Camayo? Hay indicios que podrían indicar que él habría tenido conocimiento privilegiado por lo siguiente. Cuando salen las fotografías del caso del señor Camayo, el señor expresidente es invitado a un programa en el Canal 4, del periodista Sondra. ¿Sí? Y él le pregunta directamente por qué negó la relación con Camayo. Sí. Recordamos todos que es una entrevista pública. Y él señaló que el señor Camayo, en su declaración fiscal, ha señalado que no me conoce. Esa afirmación me generó a mí mucha curiosidad. Yo quería saber de dónde ha obtenido esa información. ¿Por qué? Y ese fue el motivo por el cual lo cito a declarar. Ya. Después de la entrevista con Augusto Sonday. Así es. Ya. Pero antes
retrocedamos un poco en la línea de tiempo, porque la señora Castro ha participado en diligencias, entiendo o recuerdo bien, a ver si me ayuda usted con la memoria, una de las detenciones o la detención de Camayo estuvo la señora Sandra Castro, ¿verdad? Así es. ¿Allí se pudo haber ocultado algo? Eso será materia de investigación, yo no quiero especular. El propio señor Camayo también, ojalá y se apruebe pronto su proceso de colaboración eficaz y ya como imputado podrá dar su testimonio también. Porque convengamos en que el factor Camayo parece crucial en esta trama, o por lo menos es uno de los factores cruciales, ¿verdad? Entonces, así es. Le vuelvo a hacer la misma pregunta, o por lo menos la misma idea, para que quede claro ante nuestro público. ¿La fiscal Sandra Castro en algún momento ocultó testimonios, indicios o sospechas de la relación entre Vizcarra y Camayo? Como le vuelvo a decir, Jaime, porque no quiero continuar con estos debates insufribles e incansables que no nos merecemos. Me imagino. Cuando el señor Camayo declare, dirá su verdad y dentro del proceso que corresponda. Yo lo que quiero advertir es lo siguiente. ¿Cuándo se hace molesto Camayo? Al principio, cuando Camayo cuando se decía que era el mejor testimonio, cuando se hablaba de presuntas vinculaciones de Inostroza, Chávarri, Rodríguez Montesa, era una persona que había que aplaudir. Ajá. Pero cuando salen otro tipo de indicios y sobre todo el tema concreto del ingreso de un vehículo asignado a Sandra Castro a los talleres de Isa Motos. Ya. Esa es una acción impropia a un fiscal. Más aún si era la fiscal de diligencias, la fiscal que concurría a tomar declaraciones por encargo y por disposición mía. Lo Entonces, grave ese tipo de sería... actitudes es lo que ha generado que yo tome decisiones drásticas respecto a las vinculaciones con esta... Lo que llaman los... En ese momento ella era, digamos, en ese momento usted era su jefa. No, ella desde el 27 de noviembre, eso también quiero precisar, Jaime, porque he leído que en una primera versión de Sandra Castro señaló que yo le había dado la orden o le había solicitado la reunión. Lo ha contado anoche aquí, que usted era la jefa. Sí, pero dijo también que yo era la jefa, o que ella era mi adjunta. Sí. Y eso no es verdad, porque ella fue designada fiscal provincial en noviembre del 2017 por una resolución que está publicada en el Peruano. Ella ha sido fiscal provincial. Tomaba sus propias decisiones como cabeza de un despacho. El problema ha sido cuando yo advierto este tipo de acciones, recibir un vehículo de Pronavi y pretender que tenía que ser arreglado en el taller de un investigado. Un investigado, exactamente. Eso podría incluso calificar como inconducta. Permítanos 2 minutos, vamos a ir a la pausa. Tenemos todavía varias preguntas acumuladas. Le pido, por favor, esperarnos después de la publicidad. Fiscal Rocío Sánchez, estamos conversando con la fiscal Rocío Sánchez y vamos a escuchar también un fragmento muy importante de la declaración de la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, al periodista de RPP, Carlos Villarreal. Y evidentemente le vamos a preguntar a la fiscal Rocío Sánchez sus reacciones, porque nada está dicho. Conversando con la fiscal Rocío Sánchez, ella y la fiscal Sandra Castro han sido separadas hoy por la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Y le comentaba, fiscal Sánchez, que esta mañana, hoy día, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, ha hecho declaraciones ante el periodista Carlos Villarreal. ¿Me escucha? Sí lo escucho, Jaime. Le decía que vamos a escuchar un fragmento de la declaración
que ha hecho hoy la fiscal de la Nación al periodista Carlos Villarreal, donde se refiere precisamente a la salida suya y a la salida de la fiscal Sandra Castro. Son breves minutos, lo escuchamos y espero sus comentarios. Adelante, por favor. Efectivamente, hemos tomado conocimiento el día de ayer, a través de un medio periodístico, de estos hechos que son de suma gravedad, como es el que usted está describiendo, ¿no? El hecho de que ambas fiscales se habrían reunido con el expresidente de la República en el año 2018, ojo, año en que yo todavía no era fiscal de la Nación, y que esto ha sido un hecho oculto que recién ha salido a la luz. Esto es un hecho grave, y en realidad, en resguardo de la persecución eficiente de esta investigación histórica para el país, como es los cuellos blancos del puerto, mi despacho ha tomado la decisión de apartarlas a ambas del equipo especial. Esta decisión se va a materializar posiblemente mañana con una resolución. Ajá. Ok. ¿Usted sabía de esta reunión o recién se ha enterado el día de ayer que lo dijo la fiscal Castro en una entrevista en RPP? Por supuesto que no, señor. Si yo me hubiera enterado hace tiempo que hubiera denunciado esos hechos. Estos hechos han sido recién de público conocimiento el día de ayer. Bueno, de alguna manera se presta a conjeturas, ¿no? Se presta, pero también solamente le digo que no olvidemos que esos audios no fueron inventados, ¿no? Esas colaboraciones eficaces tampoco son inventadas. O sea, hay que tomar con mesura esto. Pero sí merece una investigación y, como le repito, merece que las fiscales salgan del equipo. Entonces, usted nos asegura que no tiene ningún grado de cercanía o de amistad con el señor Martín Vizcarra. Mire, esa es una leyenda que han tejido, ¿no? Que yo tengo amistad. Yo le pregunto, ¿qué pruebas tienen de que yo tengo amistad? ¿Hay alguna sola prueba? Por ahí salió una señora, Karen Roca, a decir que yo tenía amistad. Tal es así que me había reunido con él el 9 de julio, después que terminó una reunión, para complotar. Gracias a Dios, fíjese, pude demostrar con un audio de Canal 8, creo, que justo ella decía que yo me había quedado. Justo la reunión de ese día había empezado a las 10 y había acabado a la 1. Y a la 1:02 yo estaba saliendo conjuntamente con el defensor del pueblo y el contralor. Eso nada más desvirtúa. Están ahí. Ha hecho la fiscal Rocío Sánchez. Ella ha dicho que en el 2019 su colega Sandra Castro fue la intermediaria entre usted y el entonces presidente Martín Vizcarra para solicitar más presupuesto en favor del Ministerio Público. Y que usted sabía de la amistad que había entre ella y el entonces presidente Vizcarra. ¿Qué tiene que responder ante esta afirmación de la doctora Rocío Sánchez? Mira, esa afirmación es falsa, la rechazo. Y es falsa y es temeraria, además, esa afirmación es temeraria. Yo no tengo amistad con Sandra Castro, como tampoco la tengo con Rocío. No tengo amistad con el presidente de la República, como se ha dicho. No hay una sola prueba que grafique eso. Además, me parece que esa afirmación no tiene sustento alguno, porque ¿de qué presupuesto me podría haber ayudado el presidente cuando es público y notorio que si de algo padecemos en el Ministerio Público, justamente es de presupuesto, señores? Doctora, ¿usted no va a dar un paso al costado como le han pedido muchos el día de hoy? Yo no tengo por qué dar un paso al costado. Yo he venido trabajando, ¿no? Desde que he empezado, sin miedo. Yo sé que hay un sector que están interesados en desprestigiar no solamente a la institución, están muy interesados en desprestigiar sobre todo a mi gestión. Pero yo quiero decirles que no voy a dejar de... Ahí quedo. Ustedes como periodistas, solamente debo decirles que yo no voy a dejar de cumplir con energía y decisión la misión que me ha sido encomendada por la Constitución y las leyes. Bueno, esas han sido algunas de las declaraciones en exclusiva de la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, a RPP. Ha dicho varias cosas y ha desmentido algunas cosas que usted ha afirmado, fiscal Rocío Sánchez. ¿Qué tiene usted que responder? Bueno, Jaime, yo no acostumbro a decir cosas que no se condigan con la realidad. A mí me consta que a la señora fiscal de la Nación sabía de la amistad, conocimiento, que vivían o que eran vecinos, tanto la señora Sandra Castro como el señor Vizcarra. Entonces, esa situación tendrá que ser aclarada. Eso no significa que esto sea algo ilícito, ¿verdad? Pero lo que no se puede negar es que sí sabían de esa situación. Ya. Respecto del presupuesto, eso se deduce
de la misma afirmación de Sandra Castro, porque recordemos que el día de ayer, en el descargo que se consigna en la nota que hace el periodista Uceda, Sandra Castro no contesta sino a través de un medio de prensa de la institución. Entonces la institución señala que la versión es que estuvo en la reunión a pedido mío, que era su jefa, porque ella era adjunta, para hablar un tema de presupuesto. Al día siguiente ya en tu programa cambia la versión, cambia el periodo, porque primero dijo que no se acordaba las fechas, y después ya indica que fue en el domicilio del señor Vizcarra y que fue por un tema de seguridad. Entonces, eso aunado a la declaración de Vizcarra, que ha señalado que sí la conoce y que ha tenido más de una reunión, es probable que ella sí haya sido la intermediaria en estas gestiones. Y por eso es que ha tenido mayor afinidad al sector de gobierno, del Ministerio Público. Claro, como le decía hace un momento, el problema más grave sería que esta protección que finalmente se consigue, esta protección que la señora Sandra Castro media para conseguir o busca ante el presidente Vizcarra, haya sido a cambio de alguna prueba que se oculta, alguna declaración que no se considera. Eso sería lo grave, ¿verdad? Mientras el caso ha estado bajo mi control, Jaime, si alguna prueba se hubiera pretendido no incorporar, ten la seguridad que yo me he percatado de esa situación y no hay información que no se haya incorporado y corroborado, por lo menos en este proceso de colaboración eficaz. Ahora, la historia de esta semana, que termina con su remoción del caso, se inicia cuando usted es denunciada por la fiscal Roxana Jáuregui y de su propio equipo, además, por supuestamente devolver dinero a Camayo. Pero usted en sus descargos dice que lo que se busca es boicotear lo ya declarado por Camayo. De ahí la importancia de Camayo, lo que le decía en el segmento anterior. ¿Quién quiere boicotear esa declaración y qué es exactamente lo que se quiere boicotear o desaparecer? Sabemos de la información que ha podido trascender en alguna oportunidad que el señor Camayo ha delatado los vínculos de altos funcionarios del Ministerio Público, altos funcionarios del Poder Judicial, inclusive del Consejo Nacional de la Magistratura. Y lo que ha delatado últimamente, que es la preocupación de algunas fiscales, es estos actos indebidos de ingreso de algunos vehículos del Ministerio Público al taller de Camayo. No solo de la fiscal Castro, sino también de su adjunta, la doctora Estelita Villasana. Entonces, estas informaciones son de preocupación. También la vinculación del señor Vizcarra con Camayo, que recientemente ha sido incorporada a la información, también era una información nueva que teje una nueva línea de investigación, más aún que después del análisis exhaustivo de los registros de comunicación, hay algunos registros donde funcionarios como el chofer de la Corte del Callao se ufanaba de que el reciente designado presidente era conveniente, ¿no? Era amigo para los investigados. Esa línea de investigación tiene también que investigarse por parte de la Fiscalía de la Nación en el momento en que esta información debe ser elevada por el fiscal que nos reemplace, o si me dan tiempo de hacer la entrega de cargo que corresponde, puedo también emitir esos informes dentro de esos plazos. Eso. Entonces, a ver, para hacer un breve resumen y formular una hipótesis, así como hacen ustedes, ¿no? Ustedes tienen un caso realmente gordo, los cuellos blancos del puerto. Necesitan protección. Sandra Castro es vecina de Vizcarra. Cree que así avanzaría en un caso importante y en el Callao lo necesitaban. Ustedes acaba de decir, tenemos familia, evidentemente. El problema grave sería, le decía hace un momento, que Vizcarra se hubiese enterado de que él tenía indicios que lo incriminaban. Usted hizo bien quizá en citarlo después de la entrevista con Sondheim. Entonces,
haber encubierto eso desde el despacho de la doctora Castro puede ser grave, no lo sabemos. Pero el caso avanza, caen más, cae Camayo, cae Cabaza. Oiga, ¿cuánta gente está metida en esto? Usted además ya estaba por cerrar el caso, pero la sacaron. ¿Quién o quiénes respiran aliviados? Un montón de personas que por la difícil naturaleza de la investigación tienen que ser incorporadas. Pero para incorporar a una persona hay que corroborar debidamente la investigación, porque no se puede así nada más por un dicho presumir que otra persona estaría vinculada. También hay que diferenciar en casos de criminalidad organizada quiénes forman parte de una organización y quiénes pueden haber hecho uso de la misma o ser contactados por esta organización. Finalmente, doctora, el fiscal Chávez Cotrina ha emitido un pronunciamiento en el que dice que pide su remoción como fiscal provincial, la suya y la de Rocío Sánchez, que sean removidas de las fiscalías provinciales de crimen organizado del Callao, ambas, usted y Sandra Castro. ¿Qué tiene que decir? Sí, esa es una información, es una opinión del señor fiscal coordinador. También dice en el informe que opina por que la fiscal Jáuregui tampoco que continúe en el sistema de criminalidad organizada, porque en todo este tiempo no ha obtenido resultados. Y eso significa mucho, Jaime, porque en todo este tiempo en el que la fiscal Jáuregui ha estado en el cargo de fiscal de crimen organizado, no ha podido organizar un solo operativo. Y eso es lo que quiere decir el coordinador Chávez Cotrina. Entonces, tengo que decir que la denuncia que ha formulado recientemente la señora Jáuregui es un acto más de estas diligencias que han tenido algunos funcionarios por desacreditarme y que finalmente termina en que yo me defiendo y finalmente la señora fiscal de la Nación toma partido por retirarnos a las dos sin hacer una investigación profunda de esa situación. Recién hoy me han notificado el inicio por la Oficina de Control Interno de las investigaciones que corresponden a esta situación. Sin embargo, sin que continúe la investigación, ya hemos sido apartadas del caso. En mi caso, yo no tengo ninguna vinculación con el expresidente Vizcarra. Otra es la situación de la otra fiscal, sin embargo, se nos trata de la misma manera. Yo recuerdo, antes de terminar la entrevista, porque ya tenemos que ir terminando lamentablemente, pero yo recuerdo que en otra entrevista hace algunos meses, usted dijo que los cuellos blancos seguían vivos y seguían con tentáculos. ¿Esos son los que la están atacando ahora? Porque me parece haber entendido en algún momento que ha incluido a la fiscal de la Nación en esa suerte de conspiración contra usted. Existe la hipótesis de su nombramiento. Yo sé que la señora fiscal de la Nación se indigna con estas afirmaciones mías, que son el contenido de una carpeta. Y ojalá que en la investigación que continúe, esto se desacredite. Y así la señora fiscal de la Nación pueda iniciar acciones contra el postulante a colaborador que señaló esa hipótesis. Sin embargo, la falta de decisión oportuna de la señora fiscal de la Nación de designar un coordinador desde el inicio del equipo especial y designarlo después de 1 año y medio, cuando las relaciones entre despachos se resquebrajaban por la diferencia en las tesis o las hipótesis de investigación, se hacían inviables las diligencias, inviables las coordinaciones. Evidencia pues que no ha habido un apoyo a este caso emblemático que acaba de señalar la señora fiscal de la Nación, el más importante de nuestra historia anticorrupción. Así es, doctora. No se ha visto Rocío Sánchez, ese apoyo. Es tremendo, realmente muy penoso lo que está ocurriendo. Le agradezco por esta entrevista y pues vamos a estar muy atentos y vigilantes a sobre todo el desenlace que tiene que ver con los hermanitos, que esa era la trama de la historia. Gracias, doctora Rocío Sánchez. Ha sido la declaración de la fiscal Rocío Sánchez. Le han caído con todo y ciertamente lo revelado anoche en este programa por la fiscal Sandra Castro merece